Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Disculpen que inicie un poquitico más tarde, son las 3:02, pero tuve un pequeño inconveniente aquí con la tecnología. A mí la tecnología todavía me patea, me da duro. Dios les bendiga. Hoy es martes, vamos a continuar hoy en el capítulo 21, vamos a seguir leyendo a partir del versículo 23. Como les conté ayer, este capítulo es un capítulo un poquito extenso y más que extenso puede tener mucha información. Por lo tanto, quise partirlo en dos. Versículo 23, arrancamos hoy ya hasta el final del capítulo. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo maravilloso que Él nos regala. Padre, gracias te doy, bendito Rey, por este tiempo maravilloso que tú me das, por todo lo que nos has entregado, Señor, por todo aquello que nos has quitado, por este tiempo, Señor, que hemos podido estar contigo, podemos orar, podemos estudiar tu santa palabra, Señor, pero igualmente te doy gracias por los tiempos que igualmente vienen, unos tiempos que igualmente solamente tú sabes, bendito Dios, cómo será el mover, cómo será cada actividad de nosotros, cómo será la actividad de nuestros hijos en el colegio, cómo será la situación para nosotros movilizarnos a los templos, cómo será ese tiempo de congregarnos nuevamente entre nosotros los hermanos, Señor. Hoy, bendito Dios, deseo que tu voluntad, Señor, tus planes y tus propósitos se cumpla en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que hoy, bendito Dios, y de aquí en adelante seamos sensibles, nos humillemos delante de ti para que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Que dejemos a un lado, Señor, todo aquello que estorba que tus planes y tus propósitos en nuestras vidas verdaderamente se cumplan. Por la vida de mi pastor, me gozo, Señor, que hoy me escribió diciendo y nos escribió diciendo que ya se sentía mucho mejor, que el Señor le está sanando, que tú, mi Dios y mi Señor, le estás sanando, que ya está mucho mejor de ánimo y estamos gozosos, Señor, y ansiosos igualmente de poder tenerlo con nosotros mañana a través de la transmisión, Señor. Esperamos, bendito Rey, que tú estés ahí igualmente, como lo estás con nosotros todos los días, Señor. Yo pongo delante de ti mi vida, pidiéndote perdón por mis pecados, Señor, pidiéndote perdón por los pecados de mi familia, pidiéndote perdón por los pecados de la congregación, pidiéndote perdón por los pecados de cada uno de los miembros del equipo de la alabanza, pero igualmente de los maestros, de los diáconos, de todos aquellos que conformamos, Señor, desde la cabeza de mis pastores hasta el más pequeñito, Señor, que seas tú limpiándonos, perdonándonos, Señor, y llevándonos al arrepentimiento, Espíritu Santo, mostrándonos aquellas cosas que todavía están ocultas en nuestro corazón y que no hemos querido poner delante de tu altar, Señor, para arrepentirnos y pedir perdón. En el nombre de Jesucristo, yo pongo delante de ti, mi Señor, este tiempo, este relato maravilloso del capítulo número 21 del Evangelio según San Mateo, donde tú, Señor mío y Dios mío, ya entraste a Jerusalén, ya fuiste, organizaste el templo que se había convertido en cueva de ladrones, sanaste a los ciegos y a los cojos. Igual tuviste un contratiempo, Señor mío y Dios mío, con los religiosos, con los líderes y los escribas, los líderes religiosos y los escribas. Hoy, Señor mío, bajo la dirección y la unción de tu Espíritu, leemos palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, y estamos en el versículo 23, que tiene un subtítulo que dice la autoridad de Jesús. Gracias a todos aquellos que ya poco a poco
se están conectando para que juntamente leamos la palabra de Dios. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Aquí tenemos que devolvernos un poquito al versículo de pronto 16, donde Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, allá en medio de ese momento que tuvo de discusión con los principales religiosos, con los sacerdotes y los escribas, les cita el Salmo 8, versículo 2, donde se declara, y él declara abiertamente que él es el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Y recuerde usted que los sumos sacerdotes y los escribas se ofendieron mucho en ese momento, ¿verdad? Pero nos encontramos que él ya estaba enseñando. Acuérdese que él, después de todo esto, él se fue a Betania. Esto quiere decir que ya aquí en el versículo 23 él ha regresado a Jerusalén. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Enseñando allá en el templo, ¿verdad? Estaba enseñando y se le acercaron a él entonces los principales sacerdotes y también los ancianos del pueblo de Israel, los ancianos de Jerusalén. Se le acercaron a hacerle una serie de preguntas que: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio a ti esta autoridad? ¿Verdad? Y de hecho, pues, podría llegar a ser una pregunta natural. Es como si a la congregación, al templo de nosotros, llegara una persona, ¿verdad? Y empezara a botar los asientos, a quitar el templo, a quitar esto, a descolgar esto y a cualquier otra cosa. Y al día siguiente o a los 3 días usted regresa y ve a esta persona pues ya predicando allá. Pues lógicamente usted y yo nos preguntaríamos: bueno, ¿y este señor quién es? ¿Este señor con qué autoridad está haciendo estas cosas? Recuerde usted muy bien que Jesús llegó al templo, ¿verdad? Llegó al templo y ¿qué es lo que sucede en ese momento? Él ve a todos los cobradores, a todos los vendedores haciendo estos cambios de moneda, donde habían robos, donde había mucha cosa, mucho fraude, mucha cosa ilícita se hacía allá en el templo de Dios, ¿verdad? Y entonces él empieza a tumbar las mesas de los cambistas y todo esto. ¿Y qué les dice? En mi casa, escrito está: mi casa será casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, ¿verdad? Entonces, lógicamente los principales sacerdotes, los sumos sacerdotes y los ancianos le preguntan: bueno, ¿y usted? ¿Quién le dijo que usted podía llegar al templo a tumbar las mesas y hacer todo lo que usted quiera, a decir que esto es una cueva de ladrones, y aparte de eso, venir todavía a enseñar? Si es que usted no es uno de los oficiales o de los sacerdotes oficiales para estar enseñando en el templo. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Digamos así, que les tiende una pequeña trampa, o más bien les reta, también preguntándoles lo siguiente. Les dice: bueno, entonces contéstenme usted esto.
Y yo les digo de dónde viene la autoridad para que yo haga estas cosas. Dígame usted, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿De los cielos o de los hombres? ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió? Lógicamente ellos dijeron, uy, aquí tenemos que estar muy cuidadosos, porque la respuesta, si decían que era del cielo, entonces Jesús les decía, bueno, ¿y ustedes por qué no le creyeron entonces a Juan? Pero igualmente no podían decir que era de hombre. Por lo tanto, ¿cuál fue la fácil? No sabemos. No sabemos. Pero esta es como la demostración, déjeme decirle, como de la deshonestidad. Y no solo de eso, sino que los obligó a reconocer su ignorancia como líderes religiosos y espirituales de Israel. ¿Cómo así que un sumo sacerdote le viene a usted a contestar? Yo no sé, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo la deshonestidad, y no solamente eso, como le digo, sino el reconocimiento de la ignorancia de aquellos como líderes religiosos. Gracias a Pedro. Pablo, qué alegría tenerte aquí, mi hermano. Qué alegría. Lo mismo la hermana Migdalia. Dios le bendiga, gracias por estar aquí, igualmente alimentándose de la palabra del Señor. Dice entonces que si no sabían si la autoridad venía de Dios, si la autoridad de Juan venía de Dios, mucho menos, déjeme decirle, mucho menos podrían entonces ellos reconocer o conocer el origen del cual venía Jesucristo. Y de dónde, lógicamente, provenía la autoridad para hacer lo que él hacía. No pudieron responder adecuadamente. Dijeron, no sabemos. No pudieron decir que el ministerio profético de Juan venía de Dios mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos nunca quisieron arrepentirse. Ellos simplemente vivían un mundo de hipocresía, vivían un mundo de apariencias, ¿verdad? Pero nunca daban fruto real. Por eso Jesús en muchas ocasiones les dijo, ustedes hipócritas, hasta víboras les dijo, ustedes parecen sepulcros blanqueados, por fuera muy lindos, muy blanquitos, muy bien vestiditos. Pero por dentro el corazón estaba totalmente podrido, totalmente deshonesto, lleno de muerte, lleno de envidias, lleno de todo aquello que no agrada a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias a Luz María Montoya, la tía de mi esposita, que también está aquí conectándose con nosotros. ¡Qué tremendo! Y ahí estamos viendo cómo Jesús poco a poco iba demostrándole al pueblo que aquellos líderes religiosos, los sumos sacerdotes, los escribas, realmente eran de corazón deshonesto. ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo. Versículo 28, hermano Wilson Arias Arenas, Dios le bendiga también por estar aquí con nosotros conectado. Vamos a seguir leyendo y tenemos un subtítulo ahí que dice la parábola de los dos hijos. Versículo 28, capítulo 21 del Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar a la viña, en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¡Qué tremendo! La rebeldía, la desobediencia y la hipocresía, ¿verdad? De los líderes religiosos. La vemos aquí palpable. La rebeldía, la desobediencia y la hipocresía de todos los líderes religiosos. Hermana Beatriz Tavares, Dios le bendiga. ¿Qué sucede con el primero? Este hombre tenía 2 hijos y le dice al primero: quiero que vayas y trabajes en mi viña. ¿Y qué le dice el primero? No quiero. Rebeldía total, ¿verdad? Desobediencia al padre. Pero al final, ¿qué sucede con este hombre? Que al final esa persona rebelde y desobediente, atrevido también, es llevado ¿qué? Al arrepentimiento, ¿verdad? Es llevado al arrepentimiento y se convierte o llega a ser un siervo del Señor o un obrero de la viña. ¿Y qué sucede con el otro? El otro es la típica hipocresía. ¿Qué fue lo que le dice el Señor? Le dice el papá. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo le dijo: sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Verdad? Esta es la típica hipocresía que dice sí, pero no lo hace. Sí, pero no lo hace. ¿Cuántas veces usted y yo posiblemente le hemos prometido algo a Dios? ¿Verdad? Le decimos: Señor, yo me comprometo a hacer esto y aquello, pero no lo hacemos. ¿O cuántas veces posiblemente una persona le haya pedido a usted que lo ponga en oración a él y a su familia? Y usted le dice: sí, claro, no hay ningún problema, pero no lo hacemos, ¿verdad? Entonces aquí al final el Señor le dice: bueno, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y estos hombres le dijeron: pues el primero. Y les dice, ¿por qué el primero? Porque el primero se arrepintió. Y al final de todo, por más rebelde, desobediente, atrevido y grosero con su papá, decirle: no, yo no voy, yo no quiero, ¿no es cierto? Al fin, pues tuvo ese sentimiento de arrepentimiento y al fin fue a hacer lo que su papá o su padre le estaba diciendo que hiciese. Y aquí Jesús le digo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras, le estaba diciendo a los sumos sacerdotes, o sea, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino Juan en camino de justicia y ustedes, los líderes religiosos, no le creyeron. Pero aquellos cobradores de impuestos, o sea, los publicanos y las rameras, le creyeron. Y vosotros, viendo esto, viendo cómo todas estas personas se arrepentían, ustedes no se quisieron arrepentir. ¡Qué tremendo! Y aquí él les está confirmando entonces lo que habían discutido anteriormente. Cuando él les pregunta: bueno, ¿y el bautismo de Juan de dónde era? ¿Y qué fue lo que le respondieron los líderes, los sumos sacerdotes? Le dijeron: no sabemos, ¿verdad? Y aquí Jesús les está diciendo claramente: porque vino Juan en camino de justicia y no le creísteis. O sea, aquí el Señor Jesucristo les está diciendo claramente de dónde venía el bautismo de Juan. Vamos a leer los labradores malvados
versículo 33 del capítulo 21, según el Evangelio de Mateo. Oíd otra parábola. Vamos a hablar, usted sabe lo que es una parábola. Una parábola es un ejemplo de la vida natural, ¿verdad? Un ejemplo de la vida cotidiana, algo que se hace cotidianamente, pero que lleva una enseñanza espiritual. Eso es una parábola. Muchas veces a las personas Jesús les hablaba de esta forma para que igualmente comprendieran con ejemplos diarios, ¿cierto? Con ejemplos diarios, pero eso igualmente llevaba una ¿qué? Una enseñanza espiritual. Aquí vemos otra parábola. Dice los labradores malvados, versículo 33, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? La pregunta. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Tremendo, tremendo, tremendo. Déjeme decirle que en Palestina era muy normal que las grandes fincas le pertenecían o le pertenecieron a extranjeros o a judíos ricos, ¿verdad? Y los propietarios generalmente arrendaban estas fincas a otras personas mientras ellos se dedicaban pues a otras labores, ¿verdad? Entonces arrendaban el terreno, la finca, para que otras personas igualmente hicieran uso de la tierra. Y lógicamente cuando fuera tiempo de los frutos y todo, pues mandaban a recoger, digámoslo así, la paga por el arriendo de ese terreno. Pero miremos aquí algunos personajes que existen. Está el dueño, que es el padre de familia, que representa a Dios. La viña es el pueblo de Israel. Los primeros labradores son los líderes religiosos, o sea, los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas de esa época. En el versículo 35 dice que él envió, en el versículo 34 dice
Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos. Esos primeros siervos, hablando espiritualmente como enseñanza espiritual, fueron los profetas y los sacerdotes fieles a Dios. ¿Qué pasó con ellos? El pueblo de Israel tampoco les creían a ellos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron? A unos golpeaban, a otros mataban y a otros apedreaban. Fíjese cómo la parábola, a través de una enseñanza diaria, ¿verdad?, normal, viene una enseñanza espiritual. Entonces, esos primeros siervos eran los profetas del Antiguo Testamento, que ya venían hablando de Jesucristo. Acuérdese que ayer habíamos hablado acerca de una profecía que está en el libro del profeta Zacarías, allá en el capítulo 9, versículo 9, ¿verdad? Donde hablaba a ti, hija de Sión, hablando de Jerusalén, que entraría el Salvador montado en un pollino. Y eso fue 400 años antes de que sucediera. Ya el profeta Zacarías ya estaba hablando de todo esto, pero no le pusieron cuidado, ¿verdad? No le creían. Entonces, el hijo que vemos aquí, finalmente les envió a su hijo. Pues lógicamente el hijo es ¿quién? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios. Los otros labradores que vemos ahí en el versículo 41 somos nosotros, los que fuimos llamados porque el pueblo de Israel no quiso creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios dijo, listo, como ustedes no quieren, entonces igualmente yo iré a las otras naciones. Y por eso es que usted y yo estamos recibiendo el Evangelio. Por gracia de Dios, usted y yo también somos salvos. Gracias, Pedro Pablo, por haber estado aquí con nosotros. Pedro Pablo es un compañero baterista, gran cantante también, que estuvo aquí un rato con nosotros, pero ya se está despidiendo. Entonces, esos otros labradores son los gentiles, o sea, los que no pertenecemos al pueblo judío, al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero entonces aquí vemos cómo el Señor se dan cuenta y les dice, ustedes les quitaremos la viña, ¿verdad? El pueblo de Israel nunca se dio cuenta del privilegio que tenían de trabajar en la obra de Dios como Dios lo mandaba. Viene el juicio sobre los líderes de la nación de Israel, ¿verdad? Porque dice aquí, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará la viña a otros labradores, los gentiles, o sea, a usted y a mí, que le pagan el fruto a su tiempo. Ahora hablemos un poquito acerca de esa piedra que desecharon. Esa piedra es Jesucristo, el Hijo de Dios, que ocuparía y ocupa la máxima posición y el más alto reconocimiento en ese nuevo edificio que es la iglesia. La iglesia, aquí habla de unos edificadores, la piedra que desecharon los edificadores, ¿verdad? O sea, la piedra, Jesucristo mismo, es el fundamento sobre el cual está levantada y construida la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia somos usted y yo. Déjeme decirle y quiero aclararle este punto. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos usted y yo, el cuerpo de Cristo.
El edificio ya es el templo, pero la iglesia somos usted y yo. Y la iglesia está fundamentada en esa cabeza del ángulo, o sea, en Jesucristo. ¿Verdad? Yo le invito, igual que usted, vuelva y mire este video y seguramente muchas cosas le van a quedar un poco más claro. Por lo tanto, aquí, si usted se da cuenta, Jesús desarma ese complot que se estaba armando para asesinarlo, ¿verdad? Porque en el versículo 45 vemos que dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, ¿verdad? Aquí ya se estaba tramando, y desde mucho antes se estaba ya tramando la muerte de Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Pero al querer echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Claro, todavía no había llegado la hora a nuestro Señor. Gracias, hermana Mary, bendito sea el Señor, que usted está siempre aquí con nosotros. Dios le bendiga. Qué bonito es estar alimentándonos todos los días de la palabra del Señor. Aquí estamos viendo cómo Jesucristo está mostrándole al pueblo qué tipo de líderes religiosos eran los que estaban a cargo de las enseñanzas. ¿Cuáles eran las enseñanzas que había en el templo? ¿Qué era todo lo robo y todo lo sucio que hacían en el templo? ¿Verdad? Y lógicamente estos sumos sacerdotes, estos líderes religiosos, estos fariseos, saduceos, los escribas, cada día tenían y temían más a Jesús. Porque sabían que Él les estaba descubriendo la ignorancia y les estaba descubriendo la hipocresía que había en sus corazones. Y la falta de conocimiento y su ignorancia acerca de las Escrituras. Por eso tantas veces les repite, no leyeron ustedes, no leísteis en las Escrituras, como diciéndoles, pero ustedes siendo los líderes religiosos deberían saber que este tiempo venía. Pero no quisieron creer, no quisieron poner atención. Tengamos mucho cuidado en nuestro caminar con el Señor. Seamos cuidadosos, no seamos hipócritas. Cuando usted y yo le digamos a una persona que vamos a orar por ella, hagámoslo. ¿Verdad? No seamos como esos dos jóvenes, los hijos, que el uno primero le dijo, no quiero, se arrepintió y fue a trabajar. Y el otro le dijo, sí, yo voy, pero no fue. No seamos como aquel otro que dijo, sí, yo hago esto, sí, yo hago aquello, pero no lo hacemos. Recuerde usted, el hombre no nos puede ver. Usted puede decirle cualquier cosa a nuestro pastor, a su pastor. Usted puede decirle cualquier cosa a su familiar, pero a Dios, usted y yo no le podemos esconder la verdad. Entonces seamos muy claros, que mi sí sea sí y que mi no sea no. Hoy hemos terminado el capítulo número 21. Mañana, ustedes bien saben, estaremos pendientes de la transmisión de nuestro amado pastor Carlos Julio García, pastor de la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Copacabana, a la cual yo pertenezco. Estaremos pendientes de su transmisión a las 7 de la noche, a través también de este medio, lógicamente a través de la página de nuestro pastor. El jueves también tenemos otros eventos de la iglesia, como es la transmisión de los jóvenes, igualmente los caballeros de reino de la iglesia Cuadrangular, también nos reunimos nuevamente en una transmisión. Por lo tanto, yo estaré aquí otra vez el viernes, Dios mediante, si Dios me lo permite,
si Dios quiere, a las 3 de la tarde, aquí, nuevamente con ustedes. Les agradezco. Vamos a orar. Voy a orar por ustedes, voy a orar por sus casas. Y usted sabe que si necesita una oración especial, pues déjemelo saber a través del WhatsApp o inclusive aquí a través de este medio. Usted también me puede enviar esa inquietud, esa petición de oración que usted desea que igualmente yo tenga dentro de mis oraciones. Gracias, hermana Gladys, Dios le bendiga. Gracias al hermano León, Dios le bendiga. Saludes a todas las familias. Vamos a orar para despedir este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, igualmente aquí en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos adeudan. No permitas que la tentación del mundo nos aparte de ti. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Tuya es la gloria, la honra y el poder. Por los siglos de los siglos te adoramos y te alabamos. Y hoy pongo delante de ti, Señor mío y Dios mío, la vida de la hermana Luzmeri, la vida de la hermana Gladys, la vida de la hermana Beatriz, la vida de Luz María Montoya, la vida, bendito Dios, de todos aquellos, Señor, que se han conectado y aquellos que por alguna razón, Señor, no pudieron. Igualmente yo los incluyo. Y yo te pido, Señor, que en este día y a partir de este día, tu santa y bendita voluntad, Señor, se cumpla en la vida de ellos. Que tus planes y tus propósitos para Luz María Montoya, para Jimena, para su yerno, para sus nietos, igualmente para Jacqueline, igualmente para Diana y para todos los hijos e hijas de Luz María, bendito Dios, tus planes, Señor, tus propósitos en sus vidas se cumplan, Señor. Que seas tú mirando las necesidades espirituales, pero también naturales de ellos. Que seas tú supliendo conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, para cada necesidad, Señor, que ellos te pidan. Que allá en la casa donde esté Luz María, que en la casa donde está la hermana Gladys, que en la casa donde está Beatriz, donde está igualmente la hermana Mary, donde está la hermana Noelia, donde está Eli, donde está Elizabeth, donde está Delianis, en la casa de mis pastores, en la casa de la hermana Claudia, en la casa de la hermana Janet, en la casa de Diego, en la casa de Antonio, en la casa de Juan, en la casa de Sofía, en la casa de Marinela, en la casa de cada uno de ellos, bendito Dios, que tú estés derramando de tu gloria sobre ellos, que tú estés derramando sanidad, Señor, a aquellos que estén quebrantados de salud. Oh Espíritu Santo, yo te pido que tú les abraces, Señor, y les des fortaleza. Que nos des, Señor, esa paz y esa tranquilidad de que cuando podamos volver a salir a la calle, Señor, igualmente tú estarás ahí proveyendo, Señor, para todas nuestras necesidades. Yo te pido, Señor, que te fijes en cada hermano y en cada hermana que está necesitando alimentos. Y que seas tú, bendito Dios, proveyendo, bendito Dios, para ellos. Si no hay dinero para pagar los servicios, igualmente, bendito Rey, que seas tú supliendo a cada hogar, Señor. Igualmente te entrego mi casa, te entrego mi familia. Te pido, bendito Dios, que tú seas bendiciendo toda la cena de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, te ponemos nuestras vidas delante de ti. Y enséñanos cada día más, Señor, a ser mejores hijos tuyos, Señor mío y Dios mío. Perdónanos si hemos sido hipócritas.
Perdónanos si hemos sido rebeldes, perdónanos si hemos sido desobedientes, si hemos sido flojos para trabajar, Señor, como obreros de tu viña. Gracias por este tiempo te doy. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder compartir con mis hermanos esta tu palabra. Yo ya me retiro, Señor, y declaro un resto de día maravilloso en bendición. Y les deseo a todos ustedes una feliz tarde y una semana maravillosa en bendición. Hermano Edward, Dios le bendiga. Qué gusto tenerlo por aquí. Dios les bendiga a todos. Nos vemos, si Dios me lo permite y me regala la vida, el viernes a las 3 de la tarde estaré nuevamente con ustedes, pero no se pierdan el resto de la programación que tiene la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Copacabana. Vuelvo y le repito, si tiene alguna petición de oración, hágamelo saber, que yo gustosamente estaré orando por usted, intercediendo por usted igualmente delante del Padre. Dios le bendiga. Feliz tarde. Gracias por estar aquí conmigo.